jornada laboral y siente somnolencia diurna. Cambios metabólicos, aumento de 5 kilogramos de peso a pesar de mantener la misma dieta de antes. Intolerancia al frío, necesita usar más ropa que el resto de las personas en el mismo ambiente. Sospechosa de hipotiroidismo. Sí, de los pacientes, ¿no? Como ven, son algo, cosas muy sutiles, pero que sumando una a otra cosa, nos hablan de un trastorno a nivel de lo que viene a ser disminución de las hormonas tiroideas. Muy bien, ¿cómo definimos el hipotiroidismo? Como una condición donde obviamente los niveles de hormonas tiroideas circulantes están por debajo de lo habitual, ¿no? Ya sabemos esto, hipotálamo que va a liberar la hormona tirogliberina hacia la hipófisis para que secrete ¿qué cosa? La TSH, y la TSH va a estimular a la tiroides para que forme T4 y T3. ¿Sí? Entonces, cuando hay una alteración en la cual va a haber una disminución de las hormonas tiroideas T4 y T3, obviamente van a dar la sintomatología del hipo. Supongo que sí. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, si están bajas las hormonas T3 y T4, ¿qué debería haber? Un estímulo para que se secrete nuevamente la tirogliberina, posteriormente la TSH, con el fin de ¿qué? De estimular la nueva producción de hormonas tiroides. Pero algo está pasando. Puede ser a nivel central, como vamos a llamar un hipotiroidismo secundario, o puede ser a nivel primario, es decir, en la misma glándula tiroides. ¿Sí? Lo vamos a llamar falla o hipotiroidismo Primario. ¿Entiende? Muy bien. ¿Qué es lo que buscamos? ¿O qué es lo que vamos a encontrar en lo que viene a ser la regulación hormonal? ¿Sí? Vamos a llamar hipotiroidismo clínicamente manifestada o hipotiroidismo Subclínico. ¿Sí? Doctores, ¿este subclínico existe? Sí, lo van a ver con mucha frecuencia en la consulta médica. ¿Sí? En el hipotiroidismo clínicamente manifiesto, obviamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Límites, hormonas tiroideas por debajo de lo normal, o en el límite, pero hacia la parte inferior. ¿Sí? En el subclínico van a estar dentro del rango normal. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos eso, aquí tenemos que fijarnos a la TSH. Generalmente en el hipotiroidismo va a estar por encima de 20. ¿Sí? Y en el subclínico puede estar de 5 a 10 y alguna literatura dice hasta 20. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre tenemos que fijarnos en la TSH. Porque en el hipotiroidismo manifiesto o clínicamente activo vamos a encontrar la T3 y la T4 por debajo de lo normal. Es decir, falta hormona tiroide. ¿Sí? En el subclínico va a estar dentro del rango normal, pero la TSH siempre va a estar entre 5 y 10, o entre 5 y 20. En cambio, en el hipotiroidismo clínicamente manifestado, generalmente va a estar por encima de 20. ¿Sí? Obviamente, si tenemos esto, vamos a tener en el hipotiroidismo síntomas clásicos y evidentes. Pero en el subclínico, el paciente no va a tener sintomatología. No significa que más adelante no lo va a desarrollar, ¿sí? Pero no tienen sintomatología a esa medida. Muchas veces yo he visto esto cuando yo trabajaba en el seguro, veía como los médicos dentro del examen clínico, cuando el paciente dice, doctor, quiero hacer un chequeo general, ¿sí? A todos le piden TSH y T4 y T3, no sé por qué, les piden a todos, ¿sí? Entonces ahí tú encontrabas una TSH en 9 y las hormonas tiroideas las encontrabas normales, ¿no? Y por falta de información al paciente le decían que tenía hipotiroidismo. Y el paciente venía pues, con medicina interna, decía, doctor, me han dicho que tengo hipotiroidismo, por favor, tiene que darme tratamiento. Señora, pues usted tiene alguna manifestación, tiene algo. No, doctor, yo estoy muy bien, estoy tranquila. Se duerme mucho, tiene mucho cansancio, tiene intolerancia al frío. No, más bien, mire, estoy con una blusa, estoy tranquila, doctor. No, duermo lo normal, como bien, voy al baño normal. Mi presión está normal, mi presión... ya. Pero me han dicho que tengo hipotiroidismo. Y no es así, es un hipotiroidismo subclínico. ¿Sí? Método de identificación, obviamente, nosotros siempre vamos a pedir hormonas tiroideas cuando sospechemos que algo está pasando con mi paciente. No se hace un screening así por pedirlo. ¿Hagamos?
Edad de género, lamentablemente más en mujeres que en varones. Sí, el riesgo que hace 70 años, pero en sí está entre los 40 y 70 años, ¿no? La raza, en Estados Unidos se ha visto que las personas blancas tienen mayor preponderancia frente a lo que es la raza negra. ¿Qué? Y siempre hay un multiplicador autoinmune. ¿Qué significa? Que cuando hay personas que están susceptibles o que tienen algún tipo de enfermedad autoinmune, son más proclives a hacer este tipo de hipotiroidismo. ¿Sí? Cuando en sus celulares, 5% de la población en general en Estados Unidos y en Europa, en nuestra zona todavía no hay unas estadísticas ¿no? Yo creo que el ¿Cuál tratamiento es es muy efectivo. la primera causa de hipotiroidismo primario? La famosa tiroiditis de Hashimoto. Tiroiditis de Hashimoto. ¿Sí? Es el más común también. ¿Cuál es la fisiopatología? Pues obviamente va a haber una activación por algún mecanismo inmunológico, ¿sí? Va a haber una estimulación de las células T. Estas células T que van a generar qué cosa. Recuerden ustedes que la alteración autoinmune significa que nuestro cuerpo ha recibido algún tipo de amenaza viral, bacteriana, alimenticia, lo que ha generado qué cosa, que se active el sistema de defensa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema de defensa va a lo que le está estimulando y va a comenzar y la va a identificar por el sistema de inmunohistocompatibilidad, ¿no? Entonces lo escanea y por ahí encuentra encuentra una molécula, que es esta, ¿sí? Entonces la detecta y dice, ¿sabes qué? Esta molécula pertenece a esta amenaza, por consiguiente vamos a eliminarla, y la elimina, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas de las moléculas de los virus, bacterias, alimentos o cualquier agente antígeno puede estar algo similar producido en las células, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va nuevamente el sistema el linfocito T, agarra y ¡pum!, se toca con la célula y con este receptor, ¿no? ¿Sí? Agarra y le dice, pero tú estabas en otra, ¿no? Tú eres ajena, tú eres extraña. ¿Y qué es lo que hace? Comienza a agredirlo. ¿Sí? Le dice, ¿sabes qué? Tú no perteneces acá, entonces, ¿qué es lo que hace? Se genera la activación de los linfocitos T. Los linfocitos T también secretan unas enzimas. ¿A quién van a llamar? A los linfocitos B. ¿Sí? Y todo eso genera ¿qué cosa? Que haya una infiltración linfocítica en el tejido. ¿Cuál es su misión? Eliminar a la molécula sospechosa. ¿Estamos? Así funciona el sistema inmune en cualquier enfermedad. En el Guillain-Barré, en el eritematoso sistémico, en las vasculitis, en cualquiera se genera. Esto obviamente, ¿qué va a generar con el tiempo? Va a generar inflamación y fibrosis. ¿Qué es lo que se está destruyendo? Las células foliculares. ¿Sí? Que al destruirse las células foliculares, ¿qué es lo que va a haber? Disminución de la T3 y T4. De T3 y de T4. ¿Se entiende? Esta es la famosa tiroiditis de Hashimoto. Lo digo ¿por qué? Porque siempre recuerden que itis es igual a inflamación. ¿Sí? Entonces, al principio de esta enfermedad hay una inflamación producida por esta reacción que va a generar la destrucción final de todas las células foliculares y por consiguiente la disminución en la producción de hormonas tiroideas. ¿Entiende? Acá, bueno, platillos modernos, el uso de inhibidores del punto de control, inmunitario o cualquier estímulo que la genere, asociación, puede presentarse aislada o en síndromes autoinmunitarios. Como les decía anteriormente, personas que ya han tenido algún tipo de afectación inmunitaria pueden ser susceptibles más aún a tener una tiroiditis de Hashimoto. ¿Sí? Pues el papel de los anticuerpos, se pueden formar los anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina. Especialmente estos anticuerpos se van a formar ante estos receptores. Ante la peroxidasa, que se acuerdan que es la que va a generar la desyodidación. ¿Sí? Y la tiroglobulina obviamente es la que va a llevar toda la carga de T3, T4, de monoyodo y diyodo dentro de la célula. Entonces, a ese tipo de tejidos o a este tipo de enzimas o de proteínas va a ser donde van a actuar los anticuerpos, ¿no? Muy bien. Etiologías primarias. Esa es la más común, pero también hay otras etiologías, como daño estructural y radioterapia. ¿Sí?
Si a una paciente le encuentran un nódulo y ese nódulo resulta ser un cáncer, ¿qué es lo que hay que hacer? Extirpar. Especialmente los cánceres de tiroides son bastante agresivos, los folliculares y los papilares sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una tiroidectomía, ¿sí? Y no se hace parcial, se hace total. Algunos hacen parcial en niños, pero a veces recidiva y hacen metástasis, es un problema. Entonces hacemos tiroidectomía completa. Obviamente, si se hace con la tiroides, mi paciente va a quedar hipotiroideo. ¿Se entiende? Porque ya saqué la tiroides, ya no hay otra forma en que pueda secretar. Lo otro es a través de la radiación, directamente. ¿Por qué? Porque puedo tener un nódulo hiperfuncionante o puedo tener un bocio multinodular que son hiperfuncionantes, por ejemplo en las enfermedades de Graves, en el hipertiroidismo, en la tirotoxicosis. Entonces yo para tratar de frenar esa producción de tiroides, de hormonas tiroideas, ¿qué es lo que hago? Le doy yodo radioactivo. Mi intención es quemar a la glándula, ¿sí? Darle exceso de yodo para que el exceso de yodo agarre y la célula folicular como que se infarte y ya no deje de funcionar, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Este yodo radioactivo no va solamente a las células hiperfuncionantes, sino a toda la glándula. Y por consiguiente, si va a toda la glándula, va a dejar a mi paciente hipotiroideo. ¿Sí? Y la otra es radiaciones por otro tipo de tumores que se encuentran en el cuello, hacen radioterapia. Ahora es menos frecuente porque las radioterapias ya son mucho más dirigidas, pero de todas maneras pueden lesionar a los tejidos circundantes y la tiroides también se puede dañar. Hay otras como la tiroiditis indolora subaguda de Kerr-Breinum, puede dejar hipotiroidismo permanente. Recuerden, las tiroiditis son inflamaciones, ¿sí? Si esta inflamación se localiza y se delimita en el tiempo, obviamente no va a generar hipotiroidismo, ¿sí? Pero si esta tiroiditis es silente, subaguda o es de larga data, sí puede generar con el tiempo, ¿qué cosa? Alteración de toda la glándula. Y esta glándula va a dejar de funcionar. Lo mismo pasa en la tiroiditis de Reide, ¿sí? Y en infiltraciones sistémicas como la hemofeumatosis o la amiloidosis. Famosísimos medicamentos también pueden generar la famosa amiodarona. Ustedes ya han hecho cardio, ya saben qué es la amiodarona, ¿no? ¿Qué es? Un antiarrítmico, ¿no? De la clase 3, ¿no? De la clase 3. ¿Cuál es la característica de la amiodarona? Que tiene mucho yodo. En su composición, casi un 20-40% de la composición de la amiodarona es yodo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Mayormente a altas dosis le da mucho yodo a la célula y esta célula puede reaccionar mal al yodo, especialmente células que son sensibles a la misma, ¿sí? Y como puede haber un exceso de yodo, hace de que la célula deje de funcionar y el paciente puede entrar en hipotiroidismo. Pero ojo, también puede producir hipertiroidismo porque también el exceso de yodo puede llevarse de otra manera y puede generar mayor formación de hormonas tiroideas, ¿sí? El litio, ¿para qué lo usábamos el litio? Antidepresivo. Esquizofrenia, ¿no? Antes se usaba mucho litio, hasta ahora algunos pacientes, ¿no? Ya no se usa mucho, pero también se ha asociado a casos de hipotiroidismo, ¿sí? En la secundaria, mayormente ya sabemos dónde vamos a ir a buscar el problema, a nivel de hipotálamo y de la hipófisis. ¿Cuál es la causa más importante? Tumores, adenomas. ¿Sí? O cualquier tumor hipofisiario que puede generar, ¿qué cosa? Disminución de la secreción de TSH. ¿Sí? El hipotiroidismo central casi siempre se acompaña de hipogonadismo e insuficiencia suprarrenal. ¿Por qué? Porque puede estar asociando a otro eje que puede ser la ACTH o puede ser las gonadotropas. ¿Sí? El hipotiroidismo congénito carencial. Mayormente recuerden ustedes que mientras el bebito esté en el vientre de la madre, ¿qué es lo que va a pasar? La madre le va a dar hormona tiroidea, ¿sí? A través de la placenta, y por eso que el niño puede desarrollarse en forma normal. Cuando nacen son niños normales, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Como su nombre dice, congénito, puede ser que haya alguna alteración en la transcripción genética, puede ser que tenga hipoplasia de la tiroides, que no tenga tiroides o que tenga una tiroides no funcional. En este caso, cuando ya en el posparto comienza a desarrollarse el niño, ahí es donde se ve la sintomatología. Obviamente, si no tiene hormonas tiroideas, ese niño no va a crecer, no va a desarrollar adecuadamente tanto física como intelectualmente,
¿sí? Por eso ahora se trata de evitar esto. ¿Cómo? Haciendo el test en el nacimiento. A todos los bebitos que nacen les hacen una prueba de tiroides sacándole una muestrita de sangre, ¿no? Eso es despistaje ya que se hace a todos los niños. La nutricional es lo que veíamos anteriormente, como les decía, en zonas donde no había acceso al yodo. ¿Sí? Entonces ahora ya se evita eso y es mucho menos grave. Manifestaciones clínicas, bueno, esto ya lo habíamos visto en la parte de la introducción que han hecho sus compañeros, ¿no? Sabemos que si, yo siempre les doy el ejemplo, ¿no? La hormona tiroidea es como la gasolina del carro, es como el acelerador de un motor, de un carro, ¿sí? Normalmente si tú vas a una velocidad constante no hay problema. ¿Qué es lo que pasa si yo desacelero? ¿Cómo va a ir el carro? Más lento, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con las hormonas tiroideas. Si hay menos hormonas tiroideas, el metabolismo va a ser muy lento. Y se va a manifestar a nivel neurológico, metabólico, cardiovascular, alimentario, reproductivo, etc. ¿Sí? Como decía, el caso clínico, son pacientes que vienen con enlentecimiento, tienen menor captación, son pacientes bradipsíquicos. Dices 2 más 2, yo tengo pacientes que he contado hasta 10, 15 segundos en que me digan cuánto es 2 más 2. ¿No? Entonces, así de lento está su metabolismo. ¿Sí? A nivel cardiovascular, obviamente, ¿qué es lo que va a generar? Bradicardia, hipotensión y todo lo que habíamos visto en la parte de fisiología. A nivel tegumentario, piel seca, fría, son pacientes que son intolerantes al frío. Ya saben, ya cualquier amigo o amiga que ven y diga, tengo mucho frío y está haciendo sol y está muy abrigado, porque tiene hipotiroidismo. ¿Sí? Muchas mujeres, cuando quieren tener hijos y no pueden, buscan apoyo de fertilidad. Y ahí es donde muchas veces se descubre hipotiroidismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente tienen oligomenorrea y no pueden embarazarse y tienen muchos abortos. ¿Sí? Lo mismo, ¿no? A nivel neuromuscular, pacientes tienen retraso en lo que vienen siendo los reflejos, son pacientes muy apáticos en las conversaciones, se pueden dormir 10, 12 horas, 14 horas en el día y no tienen ningún problema. ¿Sí? El coma mixedematoso, esta es una emergencia. ¿Sí? Son pacientes que vienen con un hipotiroidismo profundo, de larga data, es decir, tienen un déficit muy importante de hormona tiroidea, y por algún mecanismo infeccioso, de estrés, etcétera, se profundiza y puede llegar inclusive a la muerte. ¿Por qué? Porque su cuerpo no es capaz de reaccionar. Así tenga una peritonitis, su frecuencia cardíaca siempre va a estar en bradicardia. Su presión, mucho más con la sepsis, va a generar hipotensión. Y esto va a generar un mecanismo en el cual el paciente no va a poder tener la capacidad de poder responder ante una agresión. Sí, obviamente la mortalidad es bastante alta. Alteraciones bioquímicas, ya habíamos visto qué pasa con los lípidos, los electrolitos, suele haber hiponatremia, ¿sí? Ya que normalmente las hormonas también regulan lo que viene a ser la excreción a nivel renal. En el hemograma, ¿qué es lo más llamativo? Anemias macrocíticas. ¿Sí? El nivel muscular, pues obviamente hay una disfunción muscular, ya que esos músculos son muy hipoactivos, ¿sí? Y no tienen mucha fuerza. Son pacientes que les descarga esto y no pueden, ¿no? Criterios diagnósticos, ya lo habíamos mencionado, ¿no? En hipotiroidismo primario, ¿qué es lo que vamos a tener? La T4 baja. ¿Sí? Como es primario, la TSH va a estar normal o aumentada. Recuerden que no va a haber el feed baja. ¿Sí? Por consiguiente, la TSH va a estar aumentada. ¿Sí? Si es central, la T4 siempre debe estar baja. Y la TSH puede estar como normal o baja. Ambos. Tiene que estar baja o en el límite inferior. ¿Sí? ¿Estamos? Hipotiroidismo subclínico, ya sabemos, T4 normal, TSH aumenta. ¿Sí? Y es la que determina el hipotiroidismo, siempre que recuerden que no es la TSH, sino que es la T4. ¿Sí? Hay uno que es la periférica, que es por una alteración en lo que viene a ser los receptores periféricos, pero no es muy. ¿Sí? Para terminar, confirmación clínica, cuando vemos, ante la sospecha clínica hacemos el diagnóstico. ¿Sí? Si yo sospecho que mi paciente es hipotiroidea, ¿qué le pido? T4 y TSH. Si la T4 me sale normal y la TSH me sale normal,
no tiene Normal, no tiene hipotiroidismo. Señora, vaya nomás, ni otras cosas menos hipotiroidismo. ¿Sí? Cuando sospecho primario, obviamente también tengo que sospechar que hay anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina y los PI. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Y en la sospecha secundaria, pues obviamente tengo que pedir la TSH y también puedo pedir algunos otros marcadores, como cuáles: prolactina, ACTH, cortisol, es decir, del eje del adeno. Hipófisis. ¿Entendió? Muy bien. Es lo mismo. Listo. ¿Entendió, verdad? De 32 años de edad, profesora de primaria, motivo de consulta, palpitaciones, nerviosismo y pérdida de peso. Pero ya La paciente acude a consulta refiriendo cuadros de 3 meses de evolución con los siguientes síntomas: pérdida de peso, ha perdido 7 kilos en 3 meses a pesar de tener un apetito aumentado, pero digamos polifágico. Síntomas cardiovasculares, palpitaciones frecuentes, incluso en reposo y sensación de falta de aire al subir las escaleras. Neuropsiquiátrico, ansiedad extrema, irritabilidad extendidos y los reflejos osteotendinosos son aumentados, lo que denominamos hipertiroidismo. Sospecha clínica. Hipertiroidismo. Este ya está bien. Hipertiroidismo. ¿Sí? Muy bien. Hipertiroidismo, sí, también van a ver en el libro, recuerden que nos basamos en qué, ¿en cuál? Harrison. Harrison, ¿no? Edición 21 nos basa, ¿no? 21. Tirotoxicosis, cualquier síndrome con niveles elevados de hormona tiroidea circulante independientemente de la fuente. De entre estas, la causa más frecuente, ¿cuál es? El hipertiroidismo. Pero recuerden, todo hipertiroidismo es tirotoxicosis. ¿Por qué? Porque obviamente existe un aumento de las hormonas tiroideas. Pero no toda tirotoxicosis es hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque acá también pueden haber otros mecanismos, como cuáles, como el bocio multinodular, el adenoma tóxico, entre otros. ¿Sí? Hipertiroidismo, sobreproducción exclusiva de las hormonas tiroideas por las glándulas, por la glándula tiroidea. ¿Sí? Hipertiroidismo subclínico también hay, sí hay. Laboratorio, TSH total o parcialmente suprimida y T4 y T3 en rango normal. ¿Sí? Pero la TSH está baja. Al contrario, ¿cómo saben el hipotiroidismo subclínico? En el hipertiroidismo subclínico, baja. Pero la T4 y la T3, especialmente la T4, va a estar normal. ¿Sí? Hipertiroidismo clínicamente, laboratorio de TSH completamente suprimida y la T3 y la T4 altas. ¿Sí? Recuerden ustedes, hipertiroidismo, T3 y T4 altas. ¿No? Clínicas, síntomas sistémicos evidentes que ya vamos a hacer más adelante. Tormenta tiroidea, ¿qué significa? Hormonas tiroideas libres muy altas o críticamente altas. Doctor, ¿cuánto es críticamente altas? Lo normal de la T4 y la T3 son 4, 3.2. Estos pacientes con tormentas tiroideas llegan a tener 100, 120, 130 de hormona tiroidea. ¿Sí? Imagínense el gran debate que va a ser en ese. Obviamente en la tormenta tiroidea la crisis hemodinámica con riesgo de muerte es. ¿Sí? Lamentablemente otra vez más en mujeres, 1 a 2% de mujeres y 0.1 a 0.2 en hombres. ¿Sí? ¿Cuál es la causa más importante? La enfermedad de Graves. Es 4 veces más frecuente en mujeres. ¿Sí? Demografía, 12 a 49 años, mayor prevalencia en poblaciones negras, frente blancas, hispanas. ¿Sí? Siempre también va a haber desencadenantes ambientales, infecciosas, farmacológicas, inmunológicas y también respecto al estilo de vida. Se ve que acá el tabaquismo es uno de los que también desempeña un papel importante y el estrés también. Exceso de hormonas circulantes, sobreproducción intrínseca, obviamente independiente de estimulación normal, puede ser enfermedad de Graves o uno de los tóxicos que no vamos a ver más adelante. Liberación destructiva, es decir, liberación de hormonas a través del coloide por una destrucción de las células folliculares como la tiroiditis y estimulación externa ectópica
fuentes fuera de la vía pituitaria tiroidea, por ejemplo, el exceso de la hormona de la beta-HCG, fuentes exógenas, ¿no? Que también vamos a almacenar. ¿Cuál es el mecanismo de la enfermedad de Graves? También habíamos dicho que es un mecanismo autoinmune. ¿Frente a quién? Al receptor de la TSH. Ahí va a actuar la parte inmunitaria. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Lo va a activar a la TSH. ¿Y la TSH qué va a hacer? Este receptor normalmente actúa cuando viene la TSH. Nos dice, a ver, TSH, ¿qué es lo que necesita? ¿No hormona tiroidea? Ya sale la hormona tiroidea. En la enfermedad de Graves, el complejo antígeno-anticuerpo va a ir sobre este receptor y lo va a alterar en su conformación. Y este receptor va a ser independiente y va a ser como que todo el tiempo lo esté estimulando la TSH. ¿Sí? Así no haya TSH circulante, este receptor, por este mecanismo autoinmune, va a generar una respuesta, ¿sí? Independientemente de TSH. ¿Qué es lo que va a generar? 1, sobreproducción de T3 y T4, lo que ya sabemos que denominamos tirotoxicosis, y obviamente también va a generar aumento de la glándula tiroidea. ¿Cómo denominamos eso? Bóceo. ¿Sí? Enfermedad nodular, hay otras causas que van a generar lo que llama hipertiroidismo, tirotoxicosis, perdón. También es una enfermedad nodular en la cual la tiroides va a tener un nódulo hiperfuncional. Mayormente se debe a mutaciones del receptor de la TSH o vías descendentes. ¿Sí? Esta activación de este nódulo, ¿sí?, va a hacer de que pueda ser uno solo o multinodular. Y esto obviamente que va a generar son nódulos que independientemente van a comenzar a producir grandes hormonas o grandes cantidades de hormonas tiroideas, independientemente de la estimulación de la TSH. ¿Sí? Esto es algo muy peculiar, existe en el embarazo y hay un mimetismo. ¿Qué significa? Fíjense ustedes que la HCG con la TSH se parecen a su morfología. ¿Sí? ¿En quién aparece la HCG? En el primer trimestre del embarazo. Puede ser que las pacientes, algunas embarazadas, puedan generar un hipertiroidismo a nivel del primer trimestre del embarazo. ¿La causa qué es? Que se parece una morfología con la TSH, lo cual estimula al receptor y el receptor genera mayor cantidad de hormonas tiroideas, ¿no? Muy bien, fuentes exógenas, reemplazo excesivo. Nosotros a nuestros pacientes hipotiroideos, ¿qué les damos? Tirosina o T4, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A veces no hacemos el control o el paciente no se hace su control mensual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros comenzamos con una dosis de 100, ¿sí? Pero de repente para el paciente es mucho, ¿sí? Y mi paciente hipotiroideo comienza a tener síntomas de hipertiroidismo. ¿Qué es lo que pasa? Estoy excediéndome en la dosis de T4. Los trastornos ovarios también pueden producir ectópicamente rasgos que van a estimular a la TSH y obviamente pueden generar también hipertiroidismo, el carcinoma folicular, especialmente las metástasis a nivel pulmonar, y una infección alimentaria por donde hay exceso de lo que debe ser yodo y otros más. ¿Sí? Ya lo habíamos visto esto, ¿no? Hay aumento del sistema de hormonas de T4 y de T3 y va a ser lo contrario al hipotiroidismo, es decir, va a haber una hiperestimulación, hipermetabolismo, hipercatabolismo, y eso lo vamos a ver en todos los sistemas. A nivel sistema nervioso, como ya hemos dicho, es un amplificador y genera toda una manifestación de inquietud, de irritabilidad. Son pacientes que están con las piernas inquietas todo el tiempo, o le están hablando a su compañera todo el tiempo y no prestan atención al profesor. ¿Sí? Sistema cardiovascular, aumento masivo de la demanda hemodinámica, hipertensos, taquicárdicos, hipervolémicos y obviamente van a generar trastornos más adelante miocárdicos. A nivel de metabolismo del músculo, también hacen que el músculo tenga un catabolismo muy importante, adelgaza el músculo con el tiempo y obviamente puede generar alteración. En paciente joven se habla sobre la presentación clásica, todo lo que habíamos visto en el caso clínico y las manifestaciones fisiológicas. El problema son en los pacientes ancianos. En los pacientes ancianos, como ya su metabolismo también es diferente, pueden presentar lo que llama el hipertiroidismo apático. Son otra forma de presentación en este tipo de pacientes, ¿sí? Pueden estar un poco letárgicos, pueden tener debilidad, pueden confundirse, pero no tienen las manifestaciones clásicas de los jóvenes. Esto se llama hipertiroidismo
apático. ¿En quiénes se da? En los pacientes ancianos. ¿Sí? Muy bien, ya no vamos a recalcar en todas las alteraciones que habíamos visto desde el punto de vista fisiológico, pero para que ustedes se den cuenta que el hipertiroidismo o el exceso de hormonas tiroideas va a actuar a nivel de todos los sistemas. En el Graves sucede algo particular, tiene una triada, ¿cuál es? Bocio, palpable, ¿qué más? Exoftalmos y mixedema pretibial. Esa es la triada de Graves. Y también se asocia o no la atropagia tiroidea, que son como deditos en palillos de tambor. ¿Sí? El exoftalmos se debe a que esta hiperproducción de hormonas tiroideas y de estos receptores de TSH va a hacer que se secreten retrocularmente. ¿Qué cosa? ¿Cuál era la sustancia que se secretaba? Mucopolisacáridos. ¿Sí? También la estimulación de la TSH a este nivel va a hacer de que se genere, de las hormonas tiroideas va a hacer que se genere un edema. Y ese edema, como está retrocular, ¿qué es lo que va a pasar con el tiempo? Va a comenzar a empujar al ojo. ¿Sí? Y a medida que vaya generando el exoftalmos, los párpados que normalmente cierran y protegen al ojo van a ir quedando cada vez más abiertos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando este párpado ya no va a poder ocluirse? ¿Qué va a pasar con el ojo? El ojo va a estar expuesto. Desde una quemosis hasta una ulceración de córnea. Todo esto va a producir ¿qué cosa? La ceguera cognitiva. El mixedema es el edema duro que queda a nivel pretibial, pero también puede irse a otras zonas y recuerden que tiene la característica de que es algo eritematoso. Y la atropagia, pues obviamente son estos deditos en el dedillo del tambor, ¿sí? Entonces las ollas también pueden ser un poco más quebradas. Diagnóstico para hipertiroidismo, ¿qué es lo que vamos a medir? Para saber si es primario o secundario, la TSH. Si la TSH está suprimida, ¿qué es? ¿Primario o secundario? Secundario. ¿Ah? Si la TSH está suprimida, ¿secundario o primario? Secundario. Si la TSH está alta, ¿secundario? ¿No? Recuerden, siempre la T4 y la T3 es mujeres en edad fértil, realizar siempre una prueba de embarazo para excluir hipertiroidismo inducido por el embarazo por exceso de ATC. ¿Sí? Entonces acá recuerden ustedes, siempre, ¿sí? La ratio predomina de T3, obviamente va a estar más asociada a la enfermedad de Graves o a una enfermedad tiroidea. Y cuando el predominio va a ser de T4, lo más probable es que sea una tiroiditis que está generando que se vaya distribuyendo la glándula, y como la hormona más en mayor cantidad que se encuentra en la tiroides es esta T4, esa es la que va a secretarse mayormente. ¿Sí? Nuevamente, la clínica es el motor, es decir, va a estar aumentado todo lo que viene a ser las manifestaciones clínicas por el aumento del metabolismo. ¿Sí? El laboratorio testigo va a ser obviamente la supresión del TSH y las elevaciones del T4, y la etiología va a ser secundaria a la presencia de anticuerpos, antirreceptores en el caso de Graves. ¿No? ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Vámonos, la próxima es para